Hola amigos, en otras oportunidades hemos hablado de lo que son las ondas, las que básicamente son perturbaciones que son capaces de viajar a través de un medio con una velocidad que es característica de la onda en el propio medio. Particularmente mencionamos a las ondas armónicas, que son básicamente oscilaciones tipo movimiento armónico simple, que viajan en forma de onda, de modo que los parámetros que describen a estas ondas son la amplitud, velocidad de propagación, la longitud de onda y el periodo o la frecuencia. Y matemáticamente se representan con la función z de x de t igual a seno de omega por t más menos k por x más phi 0, en donde a va a ser la amplitud, seno de omega, ese omega es la frecuencia angular, k es el número de onda que está asociado a la longitud de onda y phi 0 es un parámetro o la fase inicial. Las que también tienen propiedades, por supuesto, de reflexión, refracción, difracción o interferencia. En este video vamos a mostrar que bajo ciertas condiciones la onda puede de alguna manera visualizarse formando patrones bien definidos, hechos que se conocen como ondas estacionarias, fenómeno que nace a partir de la superposición de ondas tanto incidentes como reflejadas. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos una cuerda tensa que está unida por un extremo a un generador de vibraciones en el cual nosotros podemos cambiar la frecuencia de vibración, como podemos ver acá. ¿Qué es lo que está haciendo básicamente? Desde este extremo, debido a las oscilaciones, se están emitiendo ondas que en el otro extremo son reflejadas y se interfieren con las que nuevamente son emitidas. Entonces, vamos a darnos cuenta que esos patrones de emisión e interferencia y reflexión en algún momento nos van a generar lo que nosotros conocemos como ondas estacionarias, que son puntos en donde la amplitud de vibraciones es bastante más grande en comparación al resto. Entonces, ahora estamos con una frecuencia de 7 Hz y vamos a ir cambiando hasta encontrar un modo de vibración. Por ejemplo, aquí a los 14 Hz nos damos cuenta que la amplitud cambia radicalmente, es bastante más grande que cualquier otra frecuencia que hayamos visto, y es porque aquí encontramos nuestro primer modo de vibración, o también se llama modo fundamental. ¿Por qué le llamamos modo fundamental? Básicamente es porque esta frecuencia nos va a servir como referente para poder encontrar los siguientes modos de vibración. Y siempre, para cualquier modo de vibración o para cualquier onda estacionaria, vamos a ver que las amplitudes crecen mucho y que hay una relación entre las longitudes de onda y el largo de la cuerda. Por ejemplo, aquí vemos que el largo de la cuerda, todo eso, es exactamente la mitad de una longitud de onda. Sigamos cambiando la frecuencia. Entonces, tenemos 15 Hz, vamos a ir aumentando, y por ejemplo, si llegamos a los 28 Hz, inicialmente teníamos 14, tenemos que la onda, acá es exactamente una onda completa que está distribuida a lo largo de la cuerda. ¿Ya? Entonces a este le llamamos nosotros el segundo modo de vibración. Siguiendo con esta misma idea, podemos ir cambiando las frecuencias de vibración e ir encontrando los siguientes modos. Por ejemplo, debiéramos encontrar en los 42 Hz, aquí exactamente el tercer modo de vibración, donde el largo de la cuerda se distribuye en tres mitades de la longitud de onda. Aquí tenemos una más una mitad. Y en 56 debiéramos encontrar el cuarto modo de vibración, que de hecho lo vemos porque aquí en el largo de la cuerda se distribuyen dos ondas completas. Lo que sucede en las ondas estacionarias es que siempre vamos a poder relacionar los modos de vibración con el largo de la cuerda, y por ejemplo el siguiente va a ser a los 70 Hz, que sería ahí, el siguiente a los 84 y así sucesivamente. Los mismos modos de vibración están simulados en esta animación, en donde vamos a tener información más detallada. Por ejemplo, si nos damos cuenta, existen puntos en los que no hay desplazamiento con respecto a la posición de equilibrio. Por ejemplo, para este primer caso tenemos que estos puntos no se mueven. Aquí tenemos, además de esos puntos del borde, tenemos un punto más. Aquí tenemos un punto, 2, 3, 4 puntos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, tenemos 5 puntos. Esos puntos no se mueven y todos son llamados nodos. Estos nodos nos permiten visualizar rápidamente las porciones de la longitud de onda, ya que entre dos nodos siempre habrá media longitud de onda. Por ejemplo, a este primer caso tenemos que esto es la mitad de la onda, como aquí hay una mitad de onda y aquí también hay otra mitad de onda. Y así sucesivamente. Aquí tenemos una onda completa, entonces aquí hay media longitud de onda y aquí otra media longitud de onda. Además,
Si complementamos con lo mostrado en el video anterior, vemos que la frecuencia de cada modo de vibración es un múltiplo de la frecuencia fundamental. Entonces, si a este le llamamos frecuencia F1, que va a ser la del modo fundamental, tendríamos para n igual 1, que es el modo fundamental, la frecuencia de oscilación va a ser F1 y la longitud de la cuerda va a estar asociada a una cierta porción de la longitud de onda que va a ser la mitad de la longitud de onda. Entonces va a ser lambda 1 entre 2. Para el segundo modo, que es el que está a la derecha, tendríamos que la frecuencia de este modo de vibración, según lo comentado, es el doble de la frecuencia del primer modo. Y la longitud de la cuerda la podemos asociar exactamente a la longitud de onda o dos mitades. Siguiendo esa idea, para el tercer modo tendríamos que la frecuencia de este modo es 3 veces la frecuencia fundamental y la longitud de la cuerda. Por último, para el cuarto modo tendríamos n igual 4. La frecuencia de este modo de vibración es 4 veces la frecuencia fundamental y la longitud de la cuerda la podemos asociar a 4 mitades de longitud de onda de este modo de vibración. Entonces, como podemos ver, se está generando un parámetro que ahora vamos a definir. Y entonces completemos esto. Dijimos que para el primer modo, que es para n igual 1, la frecuencia va a ser obviamente la frecuencia fundamental o una vez esta frecuencia fundamental, y la longitud de la cuerda era exactamente una mitad de la longitud de onda del modo correspondiente. Para el segundo modo tenemos que la frecuencia de oscilación es 2 veces la frecuencia fundamental y era exactamente la longitud de onda o bien 2 mitades de la longitud de onda. Para el tercer modo, lo que ocurre es que la frecuencia es 3 veces la frecuencia fundamental y la longitud de la cuerda era 3 mitades de la longitud de onda. Y para el cuarto modo tenemos que la frecuencia es 4 veces la frecuencia fundamental y la longitud de la cuerda es 4 veces la mitad de la longitud de onda, o mejor dicho, la longitud 2 veces la longitud de onda. Y entonces, como vemos, se va haciendo un patrón. Podemos ir generando un patrón en donde aquí generamos 1, 2, 3, 4, que es equivalente al número del modo que nosotros estamos trabajando. Y también podemos relacionar entonces la longitud de onda con el largo de la cuerda. Y por lo tanto, ¿qué es lo que esperamos para el modo enésimo? Para el modo igual n, es que la frecuencia de vibración sea n veces la frecuencia fundamental y entonces sea n veces la mitad de la longitud de onda el largo de la cuerda. Entonces aquí ya tenemos el patrón y podemos despejar algunas cosas, por ejemplo, saber cuál es la longitud de onda para el modo enésimo. Y entonces, extendiendo lo que habíamos comentado recién, tenemos que para el modo enésimo, la frecuencia de oscilación es n veces la frecuencia fundamental y la longitud de la cuerda va a ser n mitades de la longitud de onda del modo correspondiente. Entonces, de aquí podemos encontrar la longitud de onda del modo enésimo, que va a ser 2L entre n. Ahora una pregunta natural es, ¿cuál es la idea de estudiar las ondas estacionarias? Básicamente, cuando un sistema está en equilibrio y es levemente perturbado, entonces este comienza a vibrar en estos modos característicos. Por ejemplo, en las vibraciones de algún instrumento musical, como la guitarra o el violín, o en otros contextos como el análisis de estructura, que obedecen a los mismos patrones de ondas estacionarias. Otra utilidad inmediata que tienen estas ondas estacionarias es que ayudan a calcular rápidamente la velocidad de propagación de la onda en un medio. De hecho, hemos comentado que la velocidad de propagación de una onda en un medio depende únicamente del medio y no de la frecuencia o la longitud de onda que tenga la misma onda. Así, por ejemplo,
podemos mostrar que la velocidad de propagación para cada modo de propagación es la misma. Por ejemplo, consideremos el primer modo. Para n igual 1, tenemos que la frecuencia de oscilación le llamamos F1 y que la longitud de la cuerda era una vez la mitad de la longitud de onda, y entonces la longitud de onda en este caso va a ser 2 veces el largo de la cuerda. Ahora, ¿cómo calculamos la velocidad de propagación? Habíamos comentado que la velocidad de propagación es la longitud de onda por la frecuencia. Así, para este caso tendríamos que la velocidad de propagación es la longitud de onda, que le llamamos lambda 1, por la frecuencia del modo que nosotros estamos estudiando, o sea, esto es 2L por la frecuencia 1. Y entonces comparemos con el enésimo modo, porque habíamos dicho que la velocidad de propagación no depende ni de la frecuencia ni de la longitud de onda, sino que únicamente del medio. Por lo tanto, vamos a estudiar el modo enésimo, en donde sabemos que la frecuencia de este modo es n veces la frecuencia fundamental, y que la longitud de la cuerda es n veces la mitad de la longitud de onda. Y entonces nuevamente podemos despejar la longitud de onda, que ya habíamos comentado que es 2 veces el largo de la cuerda entre n, y con esto calcular la velocidad de propagación, porque aquí la velocidad de propagación va a ser la longitud de este modo enésimo por la frecuencia de este modo, y que si reemplazamos tenemos 2 veces L entre n, que es la longitud de onda, por la frecuencia, que es n veces la frecuencia fundamental. Si nos damos cuenta, estos n se simplifican y nos queda exactamente 2L por F1, que habíamos mostrado que es la velocidad de propagación del primer modo. O sea, independiente de la forma en que esté oscilando, de la frecuencia que tenga o la longitud de onda que tenga, siempre vamos a tener la misma velocidad de propagación, ya que únicamente depende del medio. Bueno, ahora vamos a seguir con un problema, aunque antes debemos mencionar de que lo que hemos trabajado en este video está asociado a un tipo de ondas estacionarias que tiene extremos fijos, que era básicamente fijar como nodos en los extremos de la cuerda. Por ejemplo, cuando vimos esto en nuestro primer modo de vibración. Estos nodos en los extremos, recuerden que son los puntos donde no hay movimiento de la cuerda, y entonces está fija en estos extremos. Existe otro tipo de vibraciones, de ondas estacionarias, en los cuales uno de estos puntos puede moverse, y que va a ser de utilidad, por ejemplo, cuando estudiemos el sonido. En ese caso, el sonido en tubos, por ejemplo, hay un extremo cerrado y otro extremo que está abierto. También se generan ondas estacionarias y son patrones levemente distintos, aunque el tratamiento es similar. Ya, ahora vamos a estudiar netamente esto de las ondas estacionarias con extremos fijos, y vamos a revisar este problema que dice: una cuerda fija por ambos extremos tiene 3 metros de largo. Si esta cuerda oscila en su segundo modo de vibración a los 60 Hz, ¿cuál es la longitud de onda de este modo de vibración? ¿Y cuál es la velocidad de propagación de la onda? Aquí nos dice que está en su segundo modo de vibración. Quizás como un consejo rápido para poder visualizar esto de los modos de vibración, al menos en la parte gráfica, es recordar que el primer modo de vibración tiene 2 nodos, y de ahí, en la medida que va creciendo, va aumentando en un nodo cada vez. Entonces, para el siguiente modo de vibración, lo que vamos a tener es que vamos a agregar un nodo, y eso va a ser nuestro segundo modo de vibración. Entonces, en este caso tendríamos 3 nodos, y por lo tanto aquí tenemos exactamente una longitud de onda, o como habíamos visto, podíamos asociar la longitud de la cuerda, para este caso n igual 2, con n mitades de la longitud de onda. O sea, para n igual 2 aquí nos queda 2 veces la longitud de onda entre 2, y esto es exactamente la longitud de onda. Y lo que nos dice es que tiene 3 metros de largo, o sea, la longitud de onda en este caso va a ser 3 metros, que va a ser exactamente esta distancia. También nos dice que la frecuencia de vibración es de 60 Hz, o sea, dado que esto es el segundo modo de vibración, esto va a ser 60 Hz, y como habíamos comentado, esto es n veces una frecuencia fundamental. Aquí simplemente como un dato, porque tenemos que n es igual a 2,
y podríamos encontrar la frecuencia fundamental si quisiéramos obtener más información. Entonces, por ejemplo, aquí encontramos que la frecuencia del primer modo de vibración sería 60 entre 2, que es 30 Hz. Pero bueno, esto es información adicional que vamos a encontrar y que puede servir en algún otro tipo de problema. Ahora lo que nos pregunta es ¿cuál es la longitud de onda del modo de vibración? Acabamos de encontrar esta longitud de onda, que era exactamente 3 metros porque estamos en el segundo modo de vibración. Y nos preguntan también por la velocidad de propagación de la onda. Y entonces nos acordamos que la velocidad de propagación es la longitud de onda por la frecuencia. O sea, la longitud de onda habíamos dicho que eran 3 metros y la frecuencia nos la dan por enunciado porque la frecuencia de este modo de vibración son 60 Hz. O sea, esto nos va a dar algo así como 180 metros por segundo. Nuestro segundo problema dice: una cuerda de 2 metros de longitud está fija en ambos extremos y se hace vibrar en su cuarto modo de vibración. Si su velocidad de propagación es de 40 metros por segundo, ¿cuál es la frecuencia en la que está vibrando esta cuerda? Entonces nuevamente vamos a hacer un esquema de la situación. Nosotros tenemos nuestro cuarto modo de vibración y acabamos de mencionar de que cada vez que nosotros aumentemos en un modo de vibración va a aparecer un nodo extra. Entonces inicialmente teníamos 2, que esto es para el primer modo, tendríamos 3 para el segundo modo, 4 para el tercer modo y 5 nodos para el cuarto modo de vibración. Nosotros habíamos comentado que para el cuarto modo de vibración lo que iba a pasar es que la cuerda se iba a distribuir en 4 mitades. Acá hay una, esto es una mitad, otra, 3, 4. Va a ser 4 mitades de la longitud de onda del cuarto modo. O sea, aquí nosotros tenemos que la longitud de la cuerda es 2 metros y podemos despejar rápidamente que la longitud del cuarto modo de vibración va a ser 4 entre 4. A ver, longitud 4 es 4 metros dividido 4, o sea, 1 metro. Y es porque básicamente aquí tenemos dos longitudes de onda. Acá hay una y acá hay dos. Y como la cuerda es de 2 metros, entonces cada una es de 1 metro. Entonces esta distancia que está acá, esa distancia es 1 metro. Y acá también es 1 metro. Bueno, con eso ya tenemos información suficiente, porque la pregunta es ¿cuál es la frecuencia a la que está vibrando esta cuerda? Entonces nosotros sabemos nuevamente que la velocidad de propagación es la longitud de onda por la frecuencia. Pero la velocidad de propagación en este caso nos dicen que es de 40 metros por segundo. Y ahora nosotros conocemos la longitud de onda, que es de exactamente 1 metro. Y por lo tanto ahora podemos despejar la frecuencia de este modo de vibración que nosotros estamos trabajando. Y si encontramos esto, aquí nos dice que la frecuencia es 40 metros por segundo entre 1 metro, y esto nos da 40 Hz. O sea, aquí tenemos la frecuencia del cuarto modo de vibración, y por lo tanto también podemos encontrar información extra. Por ejemplo, cuál es la frecuencia fundamental. Si bien no es parte de la pregunta que nos hacen acá, es algo que les voy a proponer ahora. Entonces el consejo está en que si ustedes identifican la frecuencia del modo de vibración, recuerden que esta frecuencia del modo enésimo es n veces la frecuencia fundamental. Entonces en nuestro caso debiéramos encontrar que la frecuencia es la cuarta parte de lo que encontramos, o sea, serían 10 Hz. ¿Ya? Y esto siempre es información relevante en lo que son las ondas estacionarias, porque recuerden que esta frecuencia fundamental es la base de todo el resto de los modos de vibración. Y por ahora dejaremos nuestro video hasta acá. Próximamente estudiaremos ondas estacionarias para un extremo libre y mostraremos a modo de ejemplo cómo medir la velocidad de propagación del sonido en el aire. También en otro video daremos más detalles en el análisis matemático de los dos tipos de ondas estacionarias que veremos acá. Eso sí, no quiero terminar esto sin dejar una tarea de la que espero sus respuestas en los comentarios. Y el problema dice así:
Una cuerda de 3 metros de longitud está fija en ambos extremos y se hace vibrar en su tercer modo de vibración a 180 Hz. ¿A qué frecuencia se deberá hacer oscilar para lograr el quinto modo de vibración? ¿Cuál será la longitud de onda en este caso? Eso será por ahora, chicos, y cualquier consulta me pueden escribir y nos estamos viendo. Chau, 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 chau.